Es la quinta economía del planeta, una potencia nuclear y, próximamente, o quizás en este momento, el país más poblado de la Tierra. Gobernada por un presidente de extrema derecha desde hace una década y que acaba de lograr, no sin contratiempos, su segunda reelección. En ese contexto, la clase obrera india enfrenta el desafío de un modelo que ha llevado la informalidad laboral al 83% y busca profundizar aún más la precarización. Soy Santiago Mayor y esto es La Internacional. El pasado 4 de junio de 2024 finalizó el extenso proceso electoral en la India, el más grande del mundo con 600 millones de votantes. El resultado dio nuevamente el triunfo al Partido Popular Indio, BJP por sus siglas en inglés, del actual primer ministro Narendra Modi. Sin embargo, lejos de la mayoría absoluta que esperaba conseguir en el Parlamento, perdió 63 escaños, logrando apenas 240 sobre 543 en total y quedando 32 por debajo de los necesarios para formar gobierno. Incluso 15 miembros del gabinete saliente perdieron sus bancas. Esto obligó al oficialismo a pactar con aliados para garantizar la reelección del actual mandatario. Con esa derrota, el aire de invencibilidad de Modi sufrió un duro golpe por primera vez desde que asumió el cargo en 2014. Es que durante sus 10 años en el gobierno, consolidó un modelo verticalista, autoritario y apoyado en un nacionalismo hindú excluyente que fue en detrimento de otros grupos religiosos o nacionales dentro del inmenso país. Esta forma de conducir el gobierno contrastó con el modelo de coaliciones políticas inestables que lo antecedió, dándole una imagen de solidez que hace décadas no tenían los mandatarios indios. No obstante, su hegemonía se resquebrajó, y esto se vio plasmado en el proceso electoral. Es que aunque la economía creció bajo su presidencia, el modelo de gestión paternalista y de transferencias directas ya no logra ocultar la enorme desigualdad, el trabajo precario y la falta de oportunidades laborales, principalmente para la juventud. La pandemia profundizó esta brecha y provocó que, desde 2020, India viviera las huelgas más grandes del mundo, en las que participaron más de 200 millones de trabajadores y trabajadoras. Pero para llegar a esto, primero hay que hacer un poco de historia. El partido del presidente Modi es la fuerza más votada, pero la victoria del nacionalismo hindú es mucho menos contundente de lo previsto por los sondeos. Por contra, la oposición laica de izquierdas celebra su segundo puesto como si fuera un triunfo después de una década muy lejos de Modi. Aquí ya están celebrando la victoria de Narendra Modi, que va a ser mucho más ajustada de lo que auguraban las encuestas. Le garantiza una mayoría parlamentaria y un tercer mandato, pero pierde respaldo y escaños. Los duplica la coalición opositora de centro-izquierda India, liderada por el Partido del Congreso de Rahul Gandhi. La política nacionalista hindú de Modi ha generado una profunda división en la sociedad india, donde las minorías religiosas se sienten discriminadas frente a la mayoría hindú, y sus críticos lo acusan de perseguir a sus rivales políticos y de recortar las libertades fundamentales como la libertad de prensa. En 1944, cuando todavía faltaban 3 años para la independencia de la India, un grupo de empresarios nativos redactó lo que se conoció como el Plan de Bombay. Con un fuerte arraigo en las ideas de la época, se planteaba políticas proteccionistas para la industria local y un fuerte respaldo del Estado al sector privado. Este programa fue la base sobre la que se estructuró la política económica de los primeros gobiernos indios independientes a partir de 1947. En acuerdo con la burguesía local, se elaboraron distintas leyes y hasta un plan quinquenal. Se apuntó a evitar que una sola empresa o holding dominara algún sector de la economía, al mismo tiempo que la inversión estatal se centró en construir un ecosistema sostenible para los privados, desarrollando principalmente infraestructura e insumos como maquinaria pesada y acero. También se nacionalizó la banca en 1969, lo que permitió impulsar la revolución verde en el sector rural, con créditos para los productores, subsidios y distintas instituciones que garantizaban precios mínimos para la venta de los productos.
No obstante, este proceso no fue acompañado de una redistribución de la riqueza ni en la ciudad ni en el campo. Para 1960, el entonces primer ministro, Jawaharlal Nehru, reconoció que su gobierno había profundizado la desigualdad cuando declaró: un gran número de personas no han participado del aumento de la riqueza del país y viven sin satisfacer sus necesidades básicas. Por otro lado, se puede ver un grupo pequeño de personas realmente acomodadas. Han establecido una sociedad acomodada para sí mismas, aunque la India en su conjunto esté lejos de ello. En este escenario, se crearon sindicatos que lograron consolidarse centralmente en el sector público. Tal como reseña el académico indio Vijay Prashad, esto fue posible por 3 razones. En primer lugar, porque la naturaleza intensiva del capital del sector público y la subsecuente concentración de trabajadores en grandes fábricas permitieron que las huelgas infligieran un rápido daño a las ganancias. En segundo lugar, porque una población en gran medida poco educada y mal alimentada significaba que no siempre se disponía del ejército de reserva de mano de obra para debilitar la posición de los trabajadores calificados del sector público. Y en tercer lugar, porque la tradición de lucha y la cultura sindical que se desarrolló en estas fábricas permitió que los trabajadores del sector público desarrollaran altos niveles de conciencia de clase. De todas formas, esta experiencia quedó reducida a una fracción de los trabajadores, lo que creó un pequeño núcleo con derechos y una enorme cantidad de personas que tuvieron que vender su fuerza de trabajo en condiciones extremadamente precarias e informales. Este escenario se volvió aún más regresivo a partir del año 1991, cuando mediante un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se terminó de sepultar la doctrina del Plan de Bombay y se buscó flexibilizar las leyes laborales y eliminar las medidas proteccionistas. Para ese entonces, producto de políticas educativas masivas, India se había convertido en un gran reservorio de mano de obra calificada y barata, un mercado laboral muy tentador para el capital transnacional, eufórico por la caída del bloque socialista y dispuesto a consolidar su hegemonía a nivel global. Pese a la resistencia de los sindicatos del sector público, las políticas neoliberales se impusieron. No obstante, y como suele suceder, estas implicaron un retroceso para la clase obrera y campesina. El país entró en un modelo de crecimiento sin empleo. Como reseñaron los académicos indios Siko Dasgupta y Amit Basole en una investigación de 2023, millones de personas fueron desplazadas de la agricultura y llevadas hacia el sector de la construcción informal urbana, con trabajos sin garantías y precarios, y no hacia la manufactura a pequeña escala, como fue el caso de muchos países del mundo. Esto se vio reflejado, en parte, en la participación de los salarios en el valor agregado bruto, que disminuyó del 33% en el año 2000 al 26% antes de la pandemia. En el mismo periodo, las ganancias crecieron del 17% al 48%. Como paliativo al ajuste, los sucesivos gobiernos indios impulsaron algunas políticas de contención social, como el Programa Nacional de Garantía de Empleo Rural en 2005. Este facilita un ingreso durante al menos 100 días al año para trabajadores y trabajadoras del campo, otorgándoles puestos de trabajo no calificados en obras públicas. En la misma línea, en 2013 se aprobó la Ley de Seguridad Alimentaria Nacional, que ofrece un subsidio de hasta 25 kilos mensuales de arroz, trigo o mijo por familia al 75% para la población rural y al 50% para la urbana. En el 2014, luego de 13 años al frente del Estado Federado de Gujarat, Modi y su partido, el Bharatiya Janata Party, aprovecharán electoralmente la decadencia de su competidor más importante y llegarán al poder. Era uno de los primeros en tener una actuación tan protagónica dentro de las redes sociales, con una llegada que le permitía conectar directamente con las generaciones más jóvenes, que sobre todo para la primera elección de 2014 fueron bastante determinantes para el éxito en esa elección. Pero solo con ese grupo no le hubiese alcanzado para llegar al poder. Su propuesta lograba seducir a otros sectores. Así lo describe Giacaglia. A los sectores de la clase media, sobre todo por esta imagen que tenía de ser un gestor económico muy bueno, por los números y la situación económica que estaba en el estado de Gujarat, que era donde él había gobernado hasta ese momento. Entonces la clase media se siente muy atraída por esa situación y porque también tenían una visión muy crítica en relación a los subsidios sociales que el partido del Congreso
realizaba para los sectores más empobrecidos de la India. Con la llegada al poder de Narendra Modi en 2014, la situación sufrió cambios graduales pero significativos. Con la consigna Gobierno mínimo, gobernanza máxima, el nuevo mandatario avanzó en lo que la investigadora y expresidenta del Centro para la Investigación de Políticas de Nueva Delhi, Yamini Aiyar, denomina un estado de bienestar tecnopatrimonial. Según Aiyar, desde antes, pero sobre todo durante la última década, el estado de bienestar indio no se desarrolló siguiendo el modelo socialdemócrata tradicional, que incluye un acuerdo negociado entre el capital y el trabajo. Pero tampoco como en otros países de Asia Oriental, que invirtieron masivamente en salud y educación, con el objetivo explícito de movilizar la capacidad productiva de la fuerza laboral para participar en el crecimiento económico. No, en el caso de la India, el enfoque impulsado por Modi se centró en entregar dinero en efectivo o en especie como forma de compensación por las falencias del modelo. No se trata de ofrecer protección al trabajo, ni de fortalecer el poder de negociación de los trabajadores, ni de mejorar la capacidad productiva. Esta lógica, sumado al desarrollo de nuevas tecnologías como las billeteras y cuentas bancarias virtuales y la expansión del acceso a Internet, permitió al gobierno masificar las llamadas transferencias directas de beneficios. Durante la década de gobierno de Modi, estos pagos pasaron de representar 60.000 millones de rupias, aproximadamente 719 millones de dólares, a 2,1 billones de rupias o 25.100 millones de dólares, abarcando, según datos del propio Ministerio de Finanzas, más de 1.000 millones de beneficiarios registrados hasta septiembre de 2023. De esta manera, el discurso oficial consolidó dos ideas fuerza. Por un lado, que el Estado debía reducirse al mínimo por su ineficiencia y lentitud, y que era mejor recibir la ayuda sin mediaciones, aunque en los hechos, el dinero siempre se presentó como una dádiva del partido gobernante o el dirigente de turno buscando garantizar un respaldo electoral. Por otro lado, las transferencias directas de beneficios liberaron al gobierno de cualquier compromiso con el desarrollo educativo, profesional o económico de la población, depositando esa responsabilidad en cada individuo de quien dependía usar correctamente el dinero recibido, fragmentando así la solidaridad y la organización colectiva. Como sintetizó Aiyar, el Estado enmarcó su relación con los ciudadanos de una manera particularista y clientelista, en lugar de asumirla como una relación basada en principios normativos de derechos. Aquí ya tenemos un Make India Great Again. Y es justo eso, ¿eh? Este último mandato ha sido Make India Great Again, un poco en la línea de Trump. Modi tiene muy buena sintonía con Donald Trump. Sí, sin duda. Modi encarnaba como nadie el prototipo del líder populista, que venía a poner orden y a recuperar la grandeza de India frente a los enemigos que estaban todo el rato confabulando contra ella. Y esto sigue muy presente, porque además hemos visto tweets o referencias de Modi muy contra la élite, a veces con un toque conspiranoico. El tema es, ¿quiénes eran esos enemigos? Sobre todo, los musulmanes. O sea, él cogió ese nacionalismo hindú y lo enfocó en esa dirección, ¿no? Pero en esa categoría también entraban todos aquellos que no formaban parte de esa nación hindú homogénea, del hindutá. Y aquí factores como crear un enemigo, la corrupción, el populismo, son elementos fundamentales que Modi ha aprovechado. Modi es de ultraderecha. Este modelo mostró sus falencias relativamente rápido, y sin duda, como en muchos países, la pandemia fue un punto de inflexión. El 24 de marzo de 2020, el primer ministro Narendra Modi anunció el confinamiento total de los 1.400 millones de habitantes del país. Las pequeñas y medianas empresas que emplean a la mayoría de la fuerza de trabajo cerraron. De pronto, unos 120 millones de personas, el 45% de la mano de obra no agrícola del país, se quedó sin empleo. A esto se le sumó que las patronales no tenían ninguna obligación legal de pagar salarios. Frente a este escenario, millones de trabajadores, migrantes internos, desafiaron la cuarentena y caminaron miles de kilómetros hasta sus pueblos. La reacción estatal y gubernamental fue la represión. La policía detuvo a las personas, les roció cloro industrial con cañones de agua, confiscó sus vehículos y los golpeó por violar el confinamiento. La crisis sanitaria puso de relieve la fragilidad del Estado tecnopatrimonial. La falta de derechos y servicios básicos dejó a la intemperie a una clase obrera ultra precarizada.
es que, como reseña el informe de 2023, La condición de la clase trabajadora india, del Instituto Tricontinental de Investigación Social, la informalidad laboral alcanza al día de hoy al 83% de las y los trabajadores. Pero si se tiene en cuenta a quienes, dentro del sector formal, son subcontratados o tercerizados, este número asciende al 90%. Por su parte, el Centro para el Monitoreo de la Economía India muestra que los jóvenes de entre 15 y 24 años enfrentan desde 2017 un doble golpe. Su tasa de participación laboral se viene reduciendo y, como contracara, aumentó el desempleo. La desocupación en este sector etario se sitúa en el 45,4%. Es decir, 6 veces más que el índice general, que alcanza el 7,5%. Aunque este dato es poco confiable, más si se tiene en cuenta que la tasa de participación laboral es de apenas el 40%. Finalmente, según la misma fuente, de marzo de 2020 a marzo de 2022, las ganancias de las grandes empresas de la India se duplicaron, al igual que la riqueza de los multimillonarios. Miles de campesinos y granjeros indios se manifestaron este viernes en toda la India, bloqueando carreteras y vías férreas en protesta contra las nuevas y controvertidas leyes que permiten a los grandes comerciantes adquirir productos directamente de los agricultores. Y es que el pasado domingo el Parlamento de la India aprobó unas reformas impulsadas por el gobierno del primer ministro indio Narendra Modi, que buscan allanar el camino para que la inversión privada impulse el sector agrícola, que representa alrededor del 15% de la economía del país. Las controvertidas reformas buscan desregular los precios y la cantidad vendida de ciertos productos básicos considerados como esenciales, así como facilitar la agricultura por contrato. Además, quieren permitir la compraventa privada más allá de los límites físicos impuestos por los mercados mayoristas regulados por el gobierno. Sin embargo, estas reformas han sido duramente criticadas tanto por la oposición como por los propios campesinos, que temen que los dejen más desprotegidos. Por esta razón, y saltándose las restricciones del distanciamiento social por el coronavirus, tuvieron lugar protestas generalizadas en todo el país, respaldadas por sindicatos de agricultores y partidos de la oposición. Frente a una situación económica y social crítica, el gobierno de extrema derecha decidió avanzar en septiembre de 2020 con una serie de reformas que atacaban directamente los derechos de los campesinos y trabajadores del país. En el caso del sector rural, se trató de 3 normativas que apuntaron a liberalizar por completo el mercado. Entre otras cosas, permitían a las empresas negociar con cada productor de manera individual, sin ningún tipo de regulación, dejando en una situación de extrema vulnerabilidad a los campesinos más pobres. Por otra parte, eliminaba impuestos a los grandes terratenientes y excluía cereales, legumbres, papas y cebollas de la Ley de Productos Básicos de 1955, que garantizaba su abastecimiento y precios controlados. En el sector laboral urbano, las nuevas leyes impulsadas por el Ejecutivo proponían que las empresas con hasta 300 trabajadores puedan despedir o cerrar plantas por completo sin autorización del gobierno. Asimismo, imponía restricciones al reconocimiento de los sindicatos, obligándolos a demostrar la representación de al menos el 10% de los trabajadores de un sector determinado, así como también se les prohibía hacer huelga sin previo aviso y durante los procedimientos de conciliación. También se achicaban los derechos en materia de salud y protección en el lugar de trabajo. Confiado por el respaldo de la burguesía local y su gran aparato partidario, Modi no supo que estaba abriendo una caja de Pandora. Campesinos y trabajadores agrícolas marcharon hacia Delhi, la capital, por primera vez en noviembre del 2020. Más de 250 organizaciones se unieron en rechazo a la reforma de las leyes agrarias, y como no se les permitió entrar, establecieron campamentos de protesta en las autopistas nacionales alrededor de la ciudad. Las movilizaciones masivas comenzaron en Punjab, estado ubicado al norte de la capital, pero pronto se difundieron por toda la India. La manifestación empalmó con una huelga general convocada por las 10 centrales sindicales el 26 de noviembre de ese mismo año, lo que provocó que, según distintas fuentes, entre 200 y 250 millones de personas participaran de la protesta. Se trató, hasta el momento, de la huelga más grande del mundo de la que se tenga registro. La medida de fuerza rechazaba las leyes impulsadas por el gobierno, pero también exigía dinero en efectivo para paliar las consecuencias de la pandemia, alimentos, la ampliación de 100 a 200 días de la Ley Nacional de Garantía del Empleo Rural y el freno a las privatizaciones del sector público. Sin embargo, la conflictividad no terminó allí. El Día de la República, el 26 de enero de 2021, las y los campesinos y trabajadores agrícolas irrumpieron en Nueva Delhi.
Finalmente, en noviembre, exactamente un año después de la primera movilización y la huelga, el Parlamento votó derogar las leyes agrícolas. Las organizaciones rurales habían ganado la batalla. Por su parte, los sindicatos debieron mantener la presión y el 28 y 29 de marzo de 2022 realizaron una huelga masiva que contó nuevamente con la participación de más de 200 millones de trabajadores y trabajadoras. Las organizaciones campesinas se sumaron también para protestar contra el aumento del costo de vida y el recorte de programas estatales de apoyo a la producción agropecuaria. Aunque las leyes laborales no fueron derogadas al momento de grabar este episodio, seguían sin poder aplicarse gracias a la resistencia obrera. De hecho, Modi había prometido durante su campaña que si ganaba nuevamente las elecciones, finalmente implementaría la reforma. Con su escueto y pactado triunfo, habrá que ver si está en condiciones de avanzar. Si bien su discurso de extrema derecha ha permeado al pueblo trabajador, provocando divisiones en función de la religión o la casta, las protestas multitudinarias de los últimos años y el resultado electoral de 2024 dan cuenta que todavía existen importantes núcleos de resistencia. Las contradicciones entre el capital y el trabajo emergen incluso en aquellos lugares en que gobiernos autoritarios intentan soslayarla con represión y una retórica nacionalista y racista. La lucha de clases no se puede ocultar. Soy Santiago Mayor y esto fue La Internacional.